Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En esta porción de la Biblia, todo el capítulo 30 habla acerca de los votos. Ahora bien, quiero hablarles acerca del voto. Vamos a leer la Biblia, Números capítulo 30, verso 2. Bamidbar, capítulo 30, verso 2. Y dice la Biblia: cuando alguno hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Recuerdan cuando el mismo Yeshua Mashiach decía que tu sí sea sí y que tu no sea no? Es parte de la misma enseñanza, que si nosotros vamos a comprometernos con algo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. En México se ha perdido eso tan maravilloso que existía. Hace algunos años y algunas generaciones, los abuelos y los bisabuelos eran hombres de palabra, no necesitaban firmar nada. Con el solo hecho de decir, está bien, lo voy a hacer, un trato de hombres cerrando sus manos era suficiente. Pero conforme ha transcurrido la historia, en México los hombres y las mujeres hemos dejado de ser hombres y mujeres que hagamos que nuestra palabra valga. Les pregunto yo, ¿la palabra de ustedes delante de sus hijos vale? Cuando ustedes le dicen a su hijo, sí, te voy a llevar a Chapultepec, ¿lo cumple? Sí, te voy a comprar esa pelota que tanto deseas, ¿lo cumple? Cuando le dices a tu esposa, ya entendí que te debo de atender bien, te voy a llevar unas rosas, ¿lo cumples? Cuando le dice la hija a la mamá, te prometo, mamá, que ahora sí voy a llegar a las 6 de la tarde para que no te preocupes, ¿lo cumple? Cuando le dice la esposa al esposo, mi vida, ya sé que te disgusta comer ejotitos con huevo, ya no lo voy a hacer, ¿lo cumple? Cuando llegan y le dicen, pastor, voy a llegar temprano para cargar los instrumentos de música, ¿lo cumple? Cuando llegan con el pastor y le dicen, pastor, cuente conmigo para lo que se le ofrezca, y a la próxima vez que dice, necesito gente que se ofrezca, mañana a las 6 de la tarde aquí, vamos a tener la necesidad de lavar el lugar de reunión, ¿lo cumplen? Detrás de nuestra palabra, ¿verdaderamente estamos exaltando el nombre del Eterno? Porque es muy fácil decir, Señor, yo te alabo, te bendigo, te exalto, pero con mis hechos demostrar exactamente lo contrario. Cuando no cumplimos nuestra palabra, verdaderamente estamos manchando el nombre de aquel que nos tomó como hijos. ¿Entienden por qué? Dice la Biblia que el Eterno no es hombre para que mienta. ¿Se acuerdan? Si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. De tal manera que Él nos enseña cómo debemos de ser. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Si ha prometido que viene nuevamente Mashiach, vendrá. Entonces nosotros tenemos que hacer como Él lo hace. Nuestros hijos nos tienen que ver como un ejemplo de una mujer y de un hombre de palabra. Si te volteas y vas a corregir a tu hijo y le dices, a la otra te pego, ¿verdaderamente a la otra lo corriges? Entonces, ¿qué pasa? Y quiero decirles una máxima: nuestra vida y relación con el Eterno, en sus formas, en sus liturgias, de poco serviría
si en mi vida con mi esposa, si en mi vida con mis hijos, si en mi vida en el trabajo, si en mi vida con los vecinos, no tengo una vida cordial y feliz. Si tú te volteas con tu esposa y le dices, ¿eres feliz casada conmigo? A tus hijos, cuando ustedes estén grande, ¿querrán tener el mismo matrimonio que yo tengo con su mamá? Verdaderamente, de poco sirve una vida de relación con el Eterno en el cual solamente las ceremonias, las alabanzas, las liturgias que le hacemos a Él no corresponden con nuestra vida que tenemos aquí. Dice, ¿cómo podrías amarle a alguien que no ves? Si a quien ves, a tu esposa o a tus hijos, ¿sí o no? Entonces, entremos en materia para estudiar acerca de la palabra votos. La palabra entonces voto, en el hebreo, es el verbo nadar. Yo les decía al principio, neder. Neder es el sustantivo de la palabra voto, precisamente. La pregunta es, ¿qué es un voto? En realidad, el voto, en esencia, es un compromiso que establece el hombre mediante el dicho de su boca. ¿Qué es un voto? Es el compromiso que establece el hombre o la mujer mediante el dicho de su boca. Sin embargo, el Eterno sabía que parte de ese deseo del hombre de comprometerse, de hacer un voto con Él, no nada más el hombre lo iba a hacer con el Eterno, sino también el voto se podría llevar a cabo entre el prójimo, el individuo. ¿Estamos de acuerdo? Y no nada más entre el individuo, sino también podrían hacer un compromiso con un Dios falso. ¿Se acuerdan ustedes el libro de Jeremías, capítulo 44, verso 25? Jeremías 44, 25 narra precisamente el evento de nuestro pueblo cuando estaba sumergido una vez más en la idolatría, adorando a una deidad, a una virgen que curiosamente le llamaban la reina del cielo. Y dice Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 44, verso 25: así ha hablado Hashem de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Nuestro pueblo estaba sumergido en una idolatría impresionante, de tal manera que ellos estaban haciendo compromisos que a la Virgen llamada la Reina del Cielo le harían tortas amasadas, le encenderían incienso, le derramarían lo que sería la libación de aceite para adorarla, honrarla, venerarla. De tal manera que un voto no nada más sabía el Eterno que se haría para con él, y no nada más, sino también como para el prójimo, y sino también el hombre en su misma naturaleza estaría tentado a hacer votos aún a dioses falsos. Y ya les decía yo, es común en México, la gente cuando le gusta tomar, hace un voto y dice: durante un año no voy a tomar. Y muchos de ellos cumplen sus votos, pero entendamos cuál es la voluntad de Dios al respecto del voto. El voto es legislado a partir de la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Gálatas? Uno de los libros verdaderamente más controvertidos de la Biblia, y a mi juicio de los más malentendidos. En el libro de Gálatas dice: porque la ley, viniendo 430 años después. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué quiere decir esto? Abraham nuestro padre, siendo el padre de la fe, tiene su encuentro con el Hashem y le dice: verdaderamente tú eres mi Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, y le dice el Eterno: ahora yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y Abraham Avinu, juntamente con su descendencia, empieza un andar
que por cuanto eran pocos no necesitaban una legislación. Por cuanto era un pueblo pequeño no necesitaba tener una legislación. En México tenemos una constitución. ¿Por qué necesitamos una constitución? Porque ha crecido a tal grado la población de México que hoy en día necesitamos la constitución para que rija la sana convivencia de las personas. Bajo esa constitución, todas las leyes, reglamentaciones, códigos tendrán que estar amparados. ¿Bajo qué? Bajo la constitución. El Eterno empieza a andar con su pueblo durante 430 años. Y hasta que no creció, ¿saben qué? Necesitó de una instrucción. Y entonces les entregó ¿qué? Su palabra, su Torah. ¿Para qué? Para poder legislar la sana convivencia entre el hombre. Y entonces, ¿qué sucedía antes de que el Eterno diera su Torah? ¿El hombre podría hacer su voluntad, sí o no? Por supuesto que el hombre podría hacer la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno crea al hombre, ¿se acuerdan ustedes? Dice él que sopló aliento de vida. Y en esta creación el Eterno infundó en el hombre sus valores elementales, esos valores morales que todo el hombre tiene. ¿Como cuáles? Como la justicia, como la fidelidad, como la misma preservación de la vida. Y el hombre en ese momento conoció cuáles eran los máximos valores que el Eterno había puesto en el hombre, aún sin conocerle. ¿Sí estamos de acuerdo? Aún sin conocerle. Y les pregunto yo, ¿cuántos de sus abuelos, sus bisabuelitos nunca conocieron lo que ustedes conocieron? Sin embargo, eran hombres y eran mujeres que eran verdaderamente justos, verdaderamente hombres y mujeres, no nada más de palabra, sino que los compromisos los cumplían, educaban bien a sus hijos, les daban una educación moral, ¿verdad? Y ellos, sin conocer lo más elemental de la palabra del Eterno, lo seguían. Bueno, antes de que fuera dado la Torah al Eterno, antes de que fuera dada la Torah, nuestro pueblo ya hacía votos. Vamos a ver el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 27, verso 34. Bereshit, Génesis 27, 34. Y dice la escritura, y aborreció Esaú, o Esab, a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se acuerdan ustedes este proceso en el cual Yitzhak iba a darle la bendición a su hijo primogénito, y en lugar de que se la diera al primogénito, Jacob usurpa el papel del primogénito y le da la bendición al menor? El mayor se enoja y decide, a él lo voy a asesinar. Lo que me parece increíble hasta ese momento, y esta es una tremenda lección para todos aquellos que de alguna u otra manera hemos tenido un llamado del Eterno para servir delante de la gente, como pastores, rabinos, maestros, apóstoles, es que hay un dicho por ahí que dice, hijo del pastor, lo peor. Y durante muchas veces nuestro trabajo lo hemos descuidado en aras del bienestar de la congregación. Y esto me ilustra muchísimo porque Yitzhak, ¿saben?, pudo haber sido igual que cualquiera de los siervos del Eterno. No los llevó necesariamente a un conocimiento a él. Cuando Yitzhak se muere, ni Esab ni Jacob eran hombres que lo siguieran. ¿Saben ustedes? No eran hombres que lo siguieran. ¿Y cómo me puedo yo dar cuenta de esto? Por el contexto que está hablando la Biblia. Esab decide asesinar a su hermano y Jacob empieza a caminar y huye, ¿se acuerdan ustedes?, para tomar una mujer en otro pueblo. Y cuando huye, tiene un encuentro sobrenatural con el Eterno. El Eterno se le aparece, ¿se acuerdan ustedes? Y tiene un sueño, el famoso sueño de la escalera. Y en ese sueño, lo primero que sucedió es algo bien interesante. Jacob se asustó. Y esto me hace recordar la promesa: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, pues Jacob soñó un sueño. Y después de que sueña ese sueño, vamos a verlo más adelante, Génesis capítulo 28, verso 10. ¿Qué es lo que le acontece? Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Ven ustedes un ejemplo de lo que dice la promesa? Y soñó. Obviamente esto fue antes. La promesa es que ahora, sobre todo a carne, le podrían experimentar esto. En ese entonces, solamente alguna gente. Y dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Hashem y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, o sea, casa del Eterno, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, ¿qué? Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Hashem será mi Dios. ¿Alguien de ustedes les ha pasado así? Antes de conocer del Eterno le dijeron, si tú haces esto y esto y esto y esto, yo me volveré a ti. Jacob estaba haciendo eso. Jacob verdaderamente no conocía de Hashem. Verdaderamente el Eterno tuvo que despertarlo de su letargo, y entonces él decidió hacer una cosa, probarlo. Y una vez que lo prueba, hace un voto y dice, si tú me permites regresar con bien, yo prometo que tú serás mi Elohim, mi Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Por supuesto que Jacob regresó con bien y con bienes, y entonces decidió que ahora Hashem sería su Dios. Y esta es la promesa que tenemos como padres. Cree en Yeshua Mashiach y serás salvo tú y tu casa. Yitzhak había hecho un mal trabajo, ¿saben? No había llevado a sus hijos a los pies del Eterno, pero cuando él muere, de todos modos descansó en que él y toda su descendencia vendrían a ser verdaderamente pueblo de Hashem. ¿Se acuerdan ustedes el carcelero en el libro de Hechos? Bueno, este es un mismo ejemplo ahora en el Tanaj, en lo que le llaman Antiguo Testamento. Tanaj es el nombre que tradicionalmente se ha utilizado para denotar todo lo que le llaman Antiguo Testamento, que es precisamente un acróstico de las tres partes en las que se compone, Tanaj. Entonces, antes de que el Eterno legislara el voto ya existía. Y por eso es que por cuanto existía, el Eterno tuvo que legislarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué el Eterno nos tiene que dar sus mandamientos? Porque el Eterno lo que trata es de poner orden en donde no lo hay. Ese es el objetivo. Y a través de ellos lo que pretende es que exista una sana convivencia entre el hombre y su prójimo. Una sana forma de adorarle entre el hombre y su Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver que esto se cumplió? Génesis 31:13. Génesis 31:13. Y dice la Escritura, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Miren cómo ahora el Eterno es el que está recordando ese voto. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Ven cómo es que cuando Jacob se decide regresar,
es porque el Eterno ya había aceptado el voto que él había hecho y sabía que Jacob cumpliría, ¿verdad? Entonces, hasta aquí está muy claro, el voto existía y el Eterno tuvo que legislarlo. Vayamos a aspectos prácticos, y esos aspectos prácticos es, ¿cuál es la reglamentación bíblica al respecto del voto? Números capítulo 30, por favor. Vamos a regresar a la porción semanal. Números capítulo 30. Y esta es la reglamentación que el Eterno pone en su palabra al respecto de los neder, de los votos. Primera regla de un voto: de todo lo que salió de la boca del hombre, deberá cumplir con su obligación, no quebrantando su palabra. Y ojo, esta primera regla no es para las mujeres. Esta primera regla es para los varones. Primera regla: de todo lo que salió de la boca del hombre como varón, deberá cumplir su obligación, no quebrantando su palabra. Y en primer lugar es para nosotros como hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí, por favor? ¿Quieren levantar su mano? Ok, esta regla es para nosotros. Si algo hablamos, no tenemos que quebrantarla, sino tenemos que cumplirla. Verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Hashem e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, lo interesante que aquí la palabra quebrantar en el hebreo es la palabra halal. Halal significa, si bien es cierto, quebrantar, pero también significa profanar o ensuciar o corromper, incluso prostituir. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda palabra que salga del hombre, no deberá ni de profanarla, ni de ensuciarla, ni de quebrantarla. De tal manera que si nosotros como hombres, tengan mucho cuidado con esto, estamos con nuestra familia y le decimos, el próximo año los voy a llevar a Acapulco, y no lo cumplimos, debemos de tener mucho cuidado, porque nuestro sí tiene que ser sí, y nuestro no tiene que ser no. ¿Cuántos de nuestros hijos no estarían felices con que cumpliéramos nuestras promesas? Esto es para el hombre. Segunda regla, y esta segunda regla es para una mujer que es soltera. ¿Cuántas mujeres hay solteras aquí? Por favor, levanten sus manos. Para ustedes, mujeres solteras, es esta regla. Segunda regla: si una mujer es soltera y realiza un voto y su padre la oye y calla, deberá cumplir su voto. Segunda regla: si una mujer es soltera y hace un compromiso y su padre la oye y calla, la mujer soltera deberá de cumplir su voto. Números capítulo 30, verso 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Si una mujer es soltera y hace un voto en presencia de su padre, y si su padre se calla, la mujer deberá de cumplir. Voy a explicarlo más adelante con ejemplos. Tercera regla, sigue siendo para la mujer soltera. Si la mujer soltera realiza un voto y su padre la oye, tiene el derecho o tiene la posibilidad de vedar el voto si no lo considera apropiado. Números capítulo 30, verso 5. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Hashem le perdonará por cuanto su padre la vedó. Esta tercera regla para una mujer soltera: si su padre está presente, tiene la posibilidad del compromiso que ella hace, cancelarlo. Y ahorita voy a poner ejemplos para que no se preste a malas interpretaciones. Cuarta regla: ¿cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten su mano, por favor. Mujeres casadas. Ok.
Ahora bájenla. Cuarta regla para una mujer que es casada. Si una mujer es casada y realiza un voto, un compromiso, y su esposo la oye y calla, deberá cumplir su voto. Números 36. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. ¿Está claro? Cuando la mujer hace un compromiso, el compromiso que está tomando, si su marido la oye y calla, lo deberá de cumplir. Quinta regla: si una mujer casada realiza un voto y su esposo la oye, puede vedar su voto si no lo considera apropiado. Números 38. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, cuando el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó a su alma, será nulo y Hashem la perdonará. Entonces, si una mujer es casada y su marido está presente cuando su mujer está haciendo un compromiso para el eterno, su marido tiene toda la posibilidad, si no lo considera apropiado, y con los ejemplos que voy a poner, de decir no, y entonces la mujer no hacer ese compromiso. Tenemos que entender esto. El marido, ¿quién está arriba como cabeza de él? Eso es lo que me encanta de la Biblia. Nunca la Biblia dice no y no te pone el ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, mujeres, sujétense a su marido. Así como su marido es su cabeza, la cabeza de su marido, ¿quién es? Mashiach. Y la cabeza de Mashiach, ¿quién es? Hashem. De tal manera que ¿quién fue el que nos enseñó cómo sujetarse? Yeshua mismo. Él decía, porque las palabras que yo hablo no son mías, sino son las que oigo decir de mi Padre. ¿Quién fue el primero que nos enseñó lo que es la sujeción? Yeshua. Y la mujer tiene que sujetarse a su marido, pero ojo, el marido no se manda solo. El marido se sujeta a Mashiach. ¿Y Mashiach? Hashem. ¿Por qué Mashiach? Porque es un ejemplo práctico de lo que es físicamente hacer la voluntad del Eterno, ¿verdad? Ahora bien, aquí el detalle de todo esto, y es que muchas mujeres pudieran pensar la Biblia es machista, en realidad no es así. Lo que pasa es esto, y esto lo tienen que entender muy bien las mujeres. En la Biblia lo único que trata de establecer la palabra de Dios es un orden. Orden. En una empresa existe el director general, existen gerentes, existen de ahí jefes de departamento, existen auxiliares administrativos, existen obreros, existe gente de limpieza. Cada uno de ellos tiene un escalafón cada vez menor. Y entre el escalafón sea más alto, la gente que tenga un escalafón más alto tendrá más autoridad, pero proporcionalmente tendrá más responsabilidad. El de la limpieza no es menor que el director general, porque ambos son iguales delante del Eterno. Ya la Biblia dice, ahora ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Y no se refiere a que no haya, no se refiere a que ya ahora ya no hay judíos, porque si no entonces pudiéramos decir, ahora ya no hay mujeres, ahora los hombres y las mujeres se pueden casar con su mismo sexo, porque entonces, como ya no hay hombre, ya no hay mujeres, ya pueden casarse cada quien. No, no se refiere a eso la Biblia, sino se refiere contextualmente, cuando dice, ahora en Yeshua Mashiach, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, todos somos uno delante del Eterno. No está poniendo el orden, está poniendo la igualdad que tenemos todos delante del Eterno. Por lo tanto, un judío creyente en Yeshua no es más que un gentil que viene a reconocer a Yeshua. Todos somos iguales delante del Eterno. Pero en orden, aquí dentro de la iglesia, el pastor es la cabeza principal. Pero no porque haya alguien allá abajo sentado va a ser menor que el pastor,
sino entre más autoridad tenga, más responsabilidad. Entre menos autoridad tenga, menos responsabilidad. Entonces, la Biblia no es machista, lo único que trata de establecer es un orden. ¿En dónde hay orden? ¿En una empresa? Sí. ¿En una congregación? Sí. Les pregunto yo, ¿en un equipo de fútbol? Si un equipo de fútbol anda mal, ¿a quién es el primero que corren? A la cabeza, porque tiene más autoridad, pero también más responsabilidad. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.